como cristiano, ¿a quién tienes que agradar? A Dios. ¿Y cómo vas a agradar? Conociendo su voluntad a través de su palabra escrita. ¿Cuál es esa? La Biblia. Dios te quiere dar una casa que te lo va a pagar si debes en el banco. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo es muy peligroso. Predicador que no advierte al pueblo del peligro, tal vez Cristo no lo llamó. La Biblia nos manda a contender por la fe. En defensa de la fe. Amados hermanos, estamos de regreso hoy en el programa En Defensa de la Fe, programa cristiano que hace apologética cristiana, y el día de hoy tenemos un programa, una edición especial. Estamos el día de hoy con un invitado importante. Quiero presentarles al punto ya de que nuestro hermano pueda saludarles también. Con nosotros hoy está el hermano Cleto Pérez Mamani, es presbítero de las Asambleas de Dios. Hermano, adelante, sus saludos a toda la audiencia del canal y de la congregación que está el día de hoy. Gracias, pastor. Un saludo fraterno en el Señor. Dios los bendiga grandemente, y que esta noche podamos tener la gracia de Dios, la ayuda de Dios. Amén. Y que mi presencia sea de ayuda, de provecho para cada uno de ustedes. Amén. Gracias. Amén. Levantamos nuestras manos para saludar al hermano y a toda la audiencia que está mirando, hermanos. Gracias. ¿No? Bien. El tema que hoy nos convoca y lo que queremos tratar, hermanos, es este tema, la Biblia, este libro, el libro de los libros, el libro indestructible, la palabra del Señor. Hoy queremos abordar este tema de la Biblia con algunas preguntas que son muy importantes. Nuestro hermano Cleto Pérez, presbítero de las Asambleas de Dios, tiene un amplio conocimiento sobre lo que es la materia de la Biblia. La materia que estudia en teología, la Biblia es bibliología, ¿verdad? Entonces, dentro de la bibliología se estudia su origen, su idioma, su división, y hoy un poco de eso vamos a compartir. Yo quisiera, hermano Cleto, que iniciemos hablando sobre el origen de la Biblia. ¿Cuál es el origen de la Biblia? La gente hoy que no conoce la salvación, el perdón de pecados, dice que la Biblia es invento del hombre. La Biblia es traído por los españoles. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? ¿Cómo nosotros, siendo cristianos, podemos contestar con respecto al origen de la Biblia? Gracias, pastor. Creo que aquí las figuras nos van a ayudar, así que voy a aprovechar. Adelante. Dice que la enseñanza entra por los ojos también, sí, no solamente oír. Entonces, Dios crea el universo. En el universo está la tierra. Entonces, Dios crea al ser humano, y por el pecado la comunión con Dios se rompe. Entonces, el pecado rompe la comunión con Dios. Porque antes de Génesis capítulo 3, o los primeros versículos del capítulo 3 de Génesis, Dios tenía comunión con el ser humano. Entonces, a causa del pecado ya no hay comunión. Entonces, Dios ha creado al ser humano para tener comunión, para que tengamos comunión con Dios, con nuestro Creador. Entonces, uno de los objetivos de Dios al tener la Escritura es para tener comunión con Dios. Entonces, nosotros nos comunicamos, sabemos, conocemos a Dios a través de la Escritura. A ver, vamos a mirar un poco grandemente. Abran su Biblia. Vamos a ojear un poco de Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, el último versículo. No es posible decir cuánto tiempo abarca. Ningún ser humano, ningún científico podrá decir eso. Porque ningún científico, ningún ser humano, ningún erudito estuvo en ese tiempo. Eso solo sabe Dios. Pero sin embargo Moisés escribe. Entonces, ¿cómo escribe? A eso le llamamos revelación. Dios lo reveló. Dios inspiró
inspiró a Moisés por el Espíritu Santo, pero no nos dice cuánto tiempo abarca. Entonces no podemos precisar. Pero a la caída del hombre, al pecado, el capítulo 3, el versículo 15, donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A eso los teólogos eruditos llaman el protoevangelio. Protoevangelio. Proto quiere decir primero. Primero. Evangelio, buenas nuevas, buena noticia. Entonces, Dios quiere restaurar la comunión con el ser humano. Entonces, y precisamente para que sepamos, es la Escritura. Dios tenía ya en su plan, nos dice en el Nuevo Testamento, que la salvación del hombre, la muerte de Jesús, ya fue preparada, destinada antes de la fundación del mundo. Entonces está en el corazón de Dios que el hombre tenga comunión con Dios. Entonces Génesis abarca muchos años. El capítulo 12 de Génesis es el comienzo de la nación israelita. Entonces empieza con el llamamiento de Abraham. Entonces es el comienzo de la nación israelita. Entonces Abraham tiene un hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Isaac, ¿no? Entonces Isaac, ¿cuántos hijos tiene? Pregunto. ¿Cuántos hijos tiene Isaac? 2 hijos. 2. Jacob y Esaú. Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. No, Jacob es Esaú, pero Esaú es el mayor por nacimiento. Entonces Dios elige a Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Entonces así termina el libro de Génesis. Jacob desciende con su familia a Egipto. Entonces miremos ahora el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo comienza con la familia, los nombres que estaban en Egipto, la familia de Jacob. Estaban más o menos cerca de 430 años. En la Biblia se maneja las dos fechas, los 2 años, 400 años y 430. Ahora podemos hablar sobre eso también, pero el objetivo no es eso. Entonces, los egipcios al pueblo de Israel lo esclaviza, lo somete, estaban oprimidos. Entonces, Dios, para liberar a su pueblo, levanta a Moisés. Entonces Moisés, la fecha hay que más o menos marcar por el año 1500 antes de Cristo. Es el tiempo en que Moisés estuvo sobre la faz de la tierra. Es el tiempo donde empieza a servir al pueblo de Dios. Se marca ese año. La mayoría de los eruditos maneja, y también eso se puede estudiar en la Biblia haciendo sumas y restas de los años, las fechas que nos da la Biblia. Entonces, el capítulo 12, como nosotros sabemos, se produce la liberación del pueblo de Israel. El capítulo 12. El versículo 37 nos dice que salieron como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces 600,000 hombres se censaba en esa época 20 años arriba. A los menores de 20 años, tanto varones y mujeres, no se contaba. Y aquí no está, en este censo no están contadas las mujeres casadas. Ni tampoco están contados los ancianos, no se contaba a los ancianos. Se contaban a los varones que podían ir, que estaban en la edad de guerra.
Entonces 20 años, ¿hasta qué edad se puede ir a la guerra? Depende, ¿no? ¿Puedo ir a la guerra yo? ¿Qué piensan? Ya, ¿no? Puedo ir para mirar, ¿no? Así que si yo estaba en la época y era israelita, sencillamente yo no entraba en el censo. Entonces, el pueblo de Dios que sale, los hijos de Israel que sale de Egipto, es un número más que 600,000. Y además dice que salieron otras gentes. El versículo 38 dice, con ellos salieron grande multitud de toda clase de gentes. Así que sale una grande caravana de Egipto junto a Israel y otra gente. Entonces sabemos la historia, ustedes saben. Entonces cruzan el Mar Rojo, el capítulo 15, versículo 22, ingresan al desierto. Ingresan al desierto. Y el capítulo 19, versículo 1, al tercer mes llegan al monte Sinaí, al desierto de Sinaí. Más o menos un viaje de 3 meses más o menos. Entonces llegan allí. Entonces, ese pueblo que sale de Egipto está acampado, están frente al monte Sinaí, donde Dios había llamado a Moisés. Es el mismo lugar. Entonces Dios da su palabra. Para que haya una nación se necesita un gobernante, y Dios es ese gobernante. Para que haya una nación se necesita pueblo. Israel es pueblo. Se necesita leyes, normas para que esa nación se gobierne. Entonces Dios da leyes, mandamientos. Y precisamente la primera parte en escribirse para el pueblo de Israel, miren su Biblia, es el capítulo 20 de Éxodo. Todo el capítulo 21, todo el capítulo 22, todo el capítulo 23. Estos capítulos 20, 21, 22, 23 son los primeros capítulos en escribirse que Moisés escribió. Un paréntesis, hermano. Muchos hermanos, y hasta yo hasta este momento creía que lo primero que Moisés escribió es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, sino Éxodo 20, 21 y 22 hasta el 23 es lo primero que Moisés escribe. Eso es lo que se entiende a la lectura de la escritura. Porque ahora, además, el capítulo 20, Dios no le da las tablas de piedra a Moisés. Dios desde el monte Sinaí recita, canta, le dice el decálogo, los 10 mandamientos. Los versículos del capítulo 20, versículo 1 hasta el 17 no está todavía en tablas de piedra. Es Dios hablando a su pueblo. Entonces el pueblo de Israel está acampado así como ustedes están sentados. Y Dios desde el monte le dice el decálogo, los 10 mandamientos. El capítulo 20, el versículo 21, miren, y dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces el versículo 21, después de escuchar Moisés juntamente con el pueblo, Moisés sube al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, entonces el capítulo 21, miren su Biblia, el versículo 1, dice: estas son las leyes que les propondrás. Entonces, después Dios de decir el decálogo, de hablar al pueblo los 10 mandamientos, Dios después en el monte Sinaí a Moisés dice: vas a dar esta ley, este mandamiento a mi pueblo. Entonces capítulo 21, el capítulo 22, Dios está junto con Moisés. El capítulo 23, ahora miren el capítulo 24 en su Biblia. El versículo 3, Moisés vino
y contó al pueblo todas estas palabras de Jehová. Jehová. Así que Moisés baja. Entonces, y les dice todo lo que Dios le dijo en el monte Sinaí. Todo el capítulo 21, el capítulo 20 todo el pueblo escucha. El capítulo 21 no escucha. Solo Moisés escucha en el monte Sinaí. Todo el capítulo 22, todo el capítulo 23. Entonces, versículo 4 del capítulo 24, mire su Biblia. Y dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Levantándose de mañana edificó un altar. Entonces Moisés desciende del monte Sinaí y escribe el capítulo 21, también el capítulo 20, el capítulo 21, el capítulo 2 y el capítulo 23. Ahora mire el versículo 7 del capítulo 24, dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó. ¿Y cuál es el libro de pacto? El libro de pacto es todo el capítulo 20, todo el capítulo 21, todo el capítulo 22, todo el capítulo 23. Lo que yo entiendo son esos 4 capítulos que Moisés escribe primeramente de la Biblia. Entonces nos habla del comienzo, el capítulo 10, si ustedes miran el capítulo 10 de Génesis, es el comienzo de las naciones. El capítulo 11 es el comienzo, el Génesis, o la Génesis, el origen de las lenguas. Entonces, no todas las lenguas que hoy se hablan han comenzado en la Torre de Babel. Alguna vez cuando yo, joven predicador, cuando uno es joven predicador, a veces decimos muchas cosas que no son ciertas. Entonces yo prediqué una vez que el castellano había empezado en la Torre de Babel. Y no es cierto. Porque el castellano es una lengua hija del latín. Y no empezó en la Torre de Babel. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, cuando se comienza el capítulo 14 de Génesis, el versículo 13, Tunka Kimsani, dice, vino uno de los que escaparon y anunció a Abraham el hebreo. Entonces significa que Abraham ya hablaba el hebreo. Y por supuesto no como el hebreo que hablaba Moisés, porque la lengua es dinámica. No es estática. No es estática. La lengua va cambiando, se va transformando conforme la sociedad cambia. Por ejemplo, nuestro castellano, el castellano que hablamos, si Cervantes se levantara y escuchara nuestro castellano, no entendería nada. Y si nosotros escucháramos el castellano de Cervantes, tampoco. Nada. Entonces, entre el hebreo de Abraham y el hebreo de Moisés no era igual. Pero sí había escritura. La escritura de la humanidad ha sido diferente, se ha transformado igual. La escritura no es igual estática, es dinámica, es cambiante. Por ejemplo, hoy en día los jóvenes cuando chatean, es igual así como escribimos, como vemos en los libros. ¿Así escriben? No ves. Pero ellos entienden perfectamente. Y yo algunas de esas cosas no entiendo. Entonces, ha habido cambios. Entonces, las primeras escrituras eran figuras, dibujos. A eso se llama ideograma, pictograma. Entonces, eran figuras. Pero había escrituras. Según nosotros entendemos por el Pentateuco, los hebreos tenían una escritura más avanzada que los egipcios. ¿Conocen la escritura de los egipcios antiguos? Son figuras de aves, animales, peces y otros dibujos.
Y sin duda Moisés conocía todo eso. Claro, fue criado en porque Egipto. fue criado en Egipto, en la escuela egipcia, en la universidad egipcia, para ser el próximo faraón. Moisés tenía la preparación más grande de la época. Entonces, y a la vez Moisés también conocía el hebreo, la lengua de sus hermanos, de su nación. Entonces, cuando Moisés sale de Egipto juntamente con su pueblo, por lo menos hablaba 3 lenguas. El egipcio, a la edad de 40 años escapa a Madián, entonces hablaba la lengua de los madianitas y hablaba el hebreo. Entonces Moisés tenía problemas en manejar idiomas. Por eso él dice, yo no sé hablar cuando Dios lo llama. Yo no sé hablar. Es los que son bilingües, los que han aprendido primero aymara, después castellano. ¿Cómo es manejar las 2 lenguas? Yo tengo serios problemas con el castellano. Serios problemas porque el castellano no es mi primera lengua. Y al intentar aprender el castellano, entonces tengo problemas ahora con el aymara. Puedo sostener una conversación, pero cuando me dicen predicar en aymara, ya me cuesta. Predicar y conversar no es lo mismo, es diferente. Entonces, por esa razón, la lengua hebrea en la escritura no tiene vocales. En el habla sí tiene vocales. Toda lengua tiene consonantes y vocales. Pero en la escritura, el hebreo, hasta el hebreo bíblico, no tiene vocales. Como la lengua aymara no tenía escritura. Entonces la escritura de la lengua aymara empieza con los conquistadores, con el padre Ludovico. Él fue el primero en escribir la lengua aymara para, dice, evangelizar. Dice. Sí, dice. Por eso uso ese término. Entonces la lengua aymara se escribe con el alfabeto latino. O sea, la lengua aymara no tenía escritura gráfica. El idioma aymara no tiene letras gráficas como tal, sino toma prestado del español. Sí, del español, pero se dice lengua latina o lengua romance. Entonces, lo que vemos nosotros, conocemos por la historia, el hebreo, el arameo, tenían escritura ya propia, pero solamente consonantes. Entonces, la manera de graficar las vocales empieza más o menos por el año 900, por el año 1000 de nuestra era. El hebreo de hoy, el hebreo moderno, es una lengua reconstruida. Entonces se puede asumir que Dios sí habló en el idioma que su pueblo ya conocía, especialmente Moisés. Y también el pueblo de Israel, porque en el capítulo 20, Dios está en el monte, el pueblo al pie del monte, todos escuchan y entendieron. Dios maneja todas las lenguas, todos los idiomas. No hay problema para él. Qué maravilloso. Estamos compartiendo este tiempo hoy con el hermano Cleto Pérez, este tema de lo que es la Biblia. Hermanos, tenemos otra pregunta, y esta pregunta de seguro es que muchos no las hemos hecho. Hermano Cleto, acudiendo a su conocimiento, ¿por qué el orden de las Biblias como lo tenemos nosotros, el Antiguo y el Nuevo? Yo me puse un poco a investigar. El libro de Job es tan antiguo como el Génesis, ¿no? Algunos dicen que Job era contemporáneo de Abraham. ¿Y por qué no está primero Job y después Génesis, o al revés, primero Génesis y después Job? ¿Por qué el orden de los libros está como hoy lo tenemos? ¿A qué se debe? Y en el Nuevo Testamento lo mismo. Se dice que en el Nuevo Testamento el primer libro en escribirse fue Santiago. ¿Por qué no está Santiago primero en la fila? En la fila primero está en el orden Mateo. ¿Tenemos esa pregunta muchos? ¿Sí o no, hermanos? No los pueden hacer cualquiera. Acudimos a ti, hermano, para un poquito aprender más de esto. ¿A qué se debe el orden de los libros como hoy la tenemos en la versión de la Biblia, en un solo volumen? A ver, voy a tratar de buscar mi chanchullo. Adelante, hermano. Sí.
Y aquí tengo algunos trabajos que yo hago, así paso la vida. Ya. Ahora, ¿por qué está agrupado para nosotros en Pentateuco, histórico, los poéticos y profetas? Está agrupado precisamente por temas. Por temas. Porque Pentateuco, por supuesto, nos habla de, como hace rato hemos hablado, es el libro de los comienzos y el establecimiento del pueblo de Israel. Y luego sigue la historia del pueblo de Israel, cómo conquistaron, el periodo de los jueces, el periodo de los reyes. Entonces, se llaman libros históricos porque precisamente es narrativa, habla de la historia del pueblo de Israel. Los libros poéticos, por ejemplo, Job, se dice que fue más o menos contemporáneo de Abraham por los términos que utiliza. Entonces está ahí porque precisamente pertenece a la categoría, es un libro poético, es poesía hebrea. Entonces los libros poéticos están agrupados: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, o Cantares, Eclesiastés. Entonces se agrupan por temas. Y luego los profetas. Se llaman profetas mayores por la extensión de la obra, de los escritos. Los profetas menores se llaman así no porque eran sin importancia o su ministerio era pequeño nomás, no, sino por el tamaño de su escrito, por eso se llaman profetas menores. Entonces, el orden se debe al tema, está clasificado por temas. O sea, el orden es más temático, que cronológico, ¿no? Sí. En el caso del Nuevo Testamento. Ahora, el pastor decía que se dice que Santiago fue escrito primero. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo tampoco. Hay que analizar, estudiar. Para mí, el primer libro canónico del Nuevo Testamento en escribirse fue Gálatas. ¿Y por qué Gálatas no está al inicio? Ahora, al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también está agrupado, dividido en temas. Y para nosotros lamentable, porque las cartas, las epístolas y los libros que se escribían en la época, entonces no se ponían la fecha. Entonces, como el pastor dice, que se dice que Santiago fue el primero, porque los eruditos pensaron que fue así, porque no tenía fechas, no tiene fechas. Entonces, por esa razón. Entonces, para mí, el primer libro del Nuevo Testamento escrito para mí fue Gálatas. Y los evangelios fueron escritos poco antes de los años 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Eso es otra historia. Entonces, el Nuevo Testamento, el orden de los libros es por temas también. Ahora, cuando se escribe, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, nosotros miramos. Entonces yo miro, el título dice El Santo Evangelio según San Mateo. Y cuando Mateo escribe su Evangelio, no tenía ese título. Los escritores, los autores humanos, no ponían título a su libro. Entonces, ¿cuándo comienzan a poner? Entonces, estos títulos, nombres de los libros, de los evangelios que tenemos en nuestra Biblia, empiezan a poner más o menos a mediados del siglo II de nuestra era. Entonces los cristianos dicen, bueno, para no confundirse con los otros evangelios, ¿de quién era este evangelio? ¿De quién era? ¿De quién era? Ah, de Mateo es. Son los editores, los copistas, los que ponen estos títulos.
Y Mateo, cuando escribe su evangelio, no puso el año, la fecha, ni el lugar donde se escribió, ni a quienes escribió. Entonces se enseña, se lee en los libros, se enseña en los seminarios, por ejemplo, que Mateo escribió a los judíos. Al pueblo judío. Y no explica por qué. El primer año que yo estuve en el Instituto Bíblico, entonces el libro que nos han hecho leer y el profesor que teníamos, entonces nos dijo, Mateo ha escrito ese evangelio a los judíos. El libro ni el profesor nos ha dicho por qué. Porque no lo dice, esa es la interpretación. A eso llamamos interpretación. A eso llamamos hermenéutica. Entonces nosotros tenemos que aprender por leer la Biblia una y otra vez, se puede entender. Y yo puedo apoyar hoy en día que Mateo fue escrito a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso. Entonces hay que leer. Ya, les voy a decir, para que no sufran. Les voy a ayudar. Porque Mateo, como ningún otro evangelista, o sea, más que Marcos, más que Lucas, más que Juan, Mateo cita un gran montón de textos del Antiguo Testamento. Y la gran mayoría de los pasajes que cita del Antiguo Testamento son referidos al ministerio de Jesús. Un montón. Tengo ese estudio también. En otras palabras, Mateo interpreta las profecías del Antiguo Testamento en su evangelio y los comienza a explicar. Sí, porque estamos con el capítulo 1. El versículo 22. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y aquí, para que se cumpliese. Es el término que maneja Mateo. Mateo está poniendo empeño en demostrar que Jesús es el cumplimiento de lo anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. El Mesías, ¿no? El Mesías, el capítulo 2, el versículo 5. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Sigamos con el capítulo 2, el versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Entonces Mateo es el evangelista que maneja de esa manera las citas del Antiguo Testamento. Eso no vas a encontrar en Lucas, mucho menos en el Evangelio de Juan. Eso justifica que Mateo está dirigido a una audiencia judía. Sí, está mostrando a sus receptores que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Que en Jesús, esas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús, Cristo, en su persona. En la persona de Jesús. Yo quiero aprovechar, hermano Cleto, aquí hablando de Mateo. Mateo 17:21, por favor, permítame leer Mateo 17:21. Invito también a los hermanos y a los que están mirando a que puedan buscar Mateo 17:21. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tengo en mis manos a la Biblia textual, y esta versión, esta Biblia textual, lo que hace es suprimir este verso que se encuentra también en Marcos 9, verso 29. Entonces la pregunta que tengo, aprovechando que estamos por Mateo, es: ¿este texto es espurio o es que Mateo siempre lo escribió? ¿Cómo se explica que en algunas versiones no estén, como por ejemplo la Biblia textual, y en otras sí estén? Por favor, ayúdenos con esto, porque hay mucha gente que a veces dice, es que no está ahí, ¿no?
¿Y cómo justificas que no está? Entonces a veces se callan, ¿no? Y es necesario, como el hermano decía, estudiar. Por favor, hermano, Mateo 17:21. ¿Es lícito? ¿Está siempre en los evangelios o esto es añadidura posterior? No es posible afirmar sí ni tampoco negar. Es bastante difícil. ¿Por qué? Una sencilla razón. En el Antiguo Testamento, estas diferencias son muy pocas. En el Antiguo Testamento no es el único pasaje que está, no está. Hay un montón. ¿Por qué razón? Sencilla razón. El Antiguo Testamento, Dios establece su pueblo y llama a una tribu para que le sirva, para que esté a cargo del culto, el servicio a Dios. ¿Cómo se llama esa tribu? Leví. Levitas. Los levitas. Entre los levitas, una familia está encargada del sacerdocio. Es la familia de Aarón. Solamente los de la familia de Aarón podían ser sacerdotes. Y los demás levitas están encargados de servir al pueblo y son ayudantes, servidores, ayudantes de los sacerdotes. Entonces, como la escritura, como hemos visto, empezó solamente con Éxodo, capítulo 20, 21, 22, y después se va agregando, va creciendo la escritura. Y nosotros sabemos que por el uso se desgasta el material. El material que se ha usado en el Antiguo Testamento era piedra y mayormente eran pieles de cabra sobre todo. Dicen que la piel de cabra, del cabrito, es un buen material para la escritura. Nosotros no sabemos. Entonces con el tiempo se desgasta, envejece. Entonces entre los israelitas, los levitas, algunos levitas fueron preparados, entrenados para hacer copias. Eran copistas. Entonces, estos copistas se dedicaban a copiar con mucho cuidado. Entonces, porque esa era su tarea, su trabajo. Porque el pueblo de Israel, las otras tribus, sostenían a los levitas con diezmos y ofrendas. ¿Qué hacían los levitas? Servir al Señor. Y cuando pasa el tiempo, los años, entonces se dedican a copiar, para que no falte copia de la escritura hebrea, de la Biblia hebrea. Y los manuscritos, los libros, las Biblias viejas del Antiguo Testamento, los judíos quemaban, no conservaban. De manera que no existe una copia original de los escritos del Antiguo Testamento. Ni una, no existe. Porque ya era libro, copia usada, vieja, entonces quemaban. Y conservaban lo nuevo, la nueva copia que había. ¿Y cómo copiaban? Entonces había un jefe, un lector, que se sentaba adelante con una copia. Entonces ustedes son escribientes, los escribanos, cada uno con su piel, su tintero y su pluma. Entonces yo dicto y cada uno de ustedes escribe. Vinieron los fariseos, cada uno escribe, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Entonces había un salón, el que dictaba y los que escribían. Así nacen los escribas. Eran los profesionales copistas y intérpretes de la ley en el tiempo de Jesús. Y como eran entrenados para hacer copias, cometían pocos errores. Ahora ya no se cometen errores, ¿no? Porque todo está en el internet, se puede arreglar en la computadora. Si uno en esa época fallaba
una letra, tenía que volver a hacer todo. Cuando yo estaba en la escuela, un error, el profesor arrancaba la hoja y uno tenía que volver a reescribir todo. De manera que entre los israelitas tenían sumo cuidado. De manera que en las copias del Antiguo Testamento, si hay errores son casi nada. Existen, pero casi nada. Entonces llegamos al Nuevo Testamento, la época de la gracia. Entonces en la iglesia ya no hay copistas, ya no hay escribientes. No hay un pueblo, una familia dedicada para hacer esa tarea, ese trabajo. Es además que Pablo, 13 cartas, yo diría hasta 14 cartas, libros del Nuevo Testamento son cartas de Pablo, la mitad del Nuevo Testamento. Entonces escribe a una iglesia, escribe a otra iglesia, y una iglesia que ha recibido la carta de Pablo quiere tener la copia, es otra copia, y no eran profesionales dedicados a hacer copias, no eran copistas. Si ustedes saben, cuando uno copia, se equivoca. Eso es lo que pasó. Además, el evangelio crece, se expande por todo el imperio romano. Pasa el tiempo, traspasa el imperio romano. Entonces, alguno que no entendía, entonces un copista, el que copiaba, que no era profesional, para explicar lo que no entendía, entonces agregaban una palabra, dos palabras, a veces toda una línea. Una oración, ¿no? Una oración. Y como no se ha conservado las cartas originales, los manuscritos originales del Nuevo Testamento, entonces no podemos decir. Entonces cuando se llega a copiar a otras lenguas, empiezan las traducciones de la Escritura, entonces no se habían descubierto tantas copias como hoy en día manuscritos hay. Por ejemplo, cuando se escribe, se traduce la primera copia, yo soy amante de la Reina Valera, cuando Casiodoro de Reina hace la traducción en el año 1569, no habían tantas copias que se habían descubierto. Entonces lo que agarra Casiodoro de Reina es lo que se llama textus receptus, el texto recibido. Y una parte de Apocalipsis, la última parte, no estaba. Entonces toman del latín y traducen al griego, y del griego al castellano. Eso es lo que pasó. No había imprenta. Entonces, por esa razón, en el Nuevo Testamento hay añadiduras o no aparece, y además es difícil poner fechas a los manuscritos descubiertos en estos últimos años. Ahora actualmente hay miles de manuscritos, no todos completos, pero porciones del Antiguo Testamento. Entonces, la versión que tiene el pastor, el editor, los editores piensan que eso era el original, piensan, no tienen la manera de demostrar. Hoy en día hay una institución que se llama Sociedad Bíblica Trinitaria. ¿Han escuchado? Esta Sociedad Bíblica Trinitaria es amante del Textus Receptus de Reina Valera. Dice que es el Textus Receptus la copia más fidedigna. Y la edición que tiene el pastor, creo que la base es el Códice Alejandrino. Entonces, porque dicen que en Alejandría era la escuela, la erudición del cristianismo.
Y los que defienden textos receptos dicen, no, Alejandría era una ciudad cosmopolita donde habían herejes, habían escépticos cristianos de conveniencia, entonces no es buena traducción. Hay esa lucha hoy en día. Y no vamos a poder nosotros hoy en día resolver eso. Pero lo que nosotros debemos saber, la Escritura, sea la Escritura, la versión que tiene el pastor, o la Reina Valera 60, lo que nos importa es la esencia, el mensaje. Vamos a 1 Juan, el capítulo 5. Es uno de los pasajes bastante discutidos, el capítulo 5. Verso 7, ¿no? Versículos Más atacado. 7, 8. Cuando yo era joven predicador para enseñar a la Trinidad, me basaba en esto. Era mi pasaje favorito para enseñar la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces en el texto receptus está, así como nosotros tenemos en Reina Valera 60. Y voy a darme el lujo de leer. Y dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Eso es lo que dice Textus Receptus. Y Reina Valera toma Textus Receptus y hace la traducción al castellano. Y como sobre todo los testigos de Jehová rechazan este pasaje. En esta versión también, ¿no? Sí, ya también. no está, ya no Sí. está. Entonces lo que yo he aprendido, hace rato dije, lo que nos interesa es el mensaje en la Biblia. Si se saca este pasaje y borramos lo que acabo de leer, la Biblia de Génesis a Apocalipsis me enseña que Dios es un Dios trino. No necesito ese pasaje para apoyarme, para enseñar que Dios es trino. Toda la Biblia me hace ver que Dios es trino. Sí. Hermano Cleto, aquí en la versión Biblia textual dice, 1 de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio, nada más. Sí. Y la Reina Valera es la que dice en el verso 7, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Sí. En los manuscritos que han encontrado después de que se ha traducido Reina Valera, entonces aparece. Entonces dicen, no está, ciertamente no está. Yo tengo el Nuevo Testamento interlineal, al igual que del pastor, no está. Entonces, en algunos manuscritos sería solamente esto, porque tres son los que dan testimonio. Y salta directamente al versículo 8, donde dice, el Espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan. La otra parte no está. Entonces, si sacamos eso, no afecta la fe, el credo, la declaración de fe que nos enseña la Escritura. La naturaleza del mensaje bíblico No cambia. no cambia. Entonces, esos, digamos que está, no está, entonces se debe a esa manera de las copias que se han hecho. Entonces, los copistas del Nuevo Testamento no han tenido el cuidado, como han tenido cuidado los del Antiguo Testamento, los escribas, los copistas. Entonces, hoy en día nosotros hacemos lo mismo con el mensaje. No somos ordenados los cristianos. Cada denominación, cada iglesia predica, declara su doctrina de fe. Que tiene que estar basada en la Biblia, ¿no? Sí, pero uno agarra la Biblia y predica como quiere. A eso se deben las tantas denominaciones, las tantas iglesias. Se enojan y después hacen su propia congregación. ¿Qué es eso? Entonces, debemos tener cuidado. Entonces, no debemos asustarnos, no debemos preocuparnos por esos mínimos detalles que sí. no afectan la columna vertebral de la Biblia, ¿no? Así es, Sí. pastor. Algunos hermanos, hay dos reacciones con explicación a Mateo 17:21.
es que el ayuno no está, entonces no hay que ayunar, se van a ese extremo, ¿no? No está pues en los antiguos manuscritos originales, no está, no dice ayuno, no hay que ayunar. El otro extremo dice está y hay que ayunar y se pelean entre ellos. Lo que nosotros como cristianos deberíamos ver es que la columna vertebral, cuál es el mensaje de salvación, ¿es afectado en algo? Esto no le afecta, hermano. Por tanto, entonces descansamos en la palabra del Señor, cielo y tierra pasa, su palabra no pasa. Es que, hermano, traducir a un idioma, en el idioma que se traduce a veces hay limitantes, ¿no? Hay palabras que en el idioma del cual se quiere traducir no existen. Y alguna vez a ustedes les decía, si quisiéramos en alemán traducir a Zancaya, ¿cómo lo haríamos? Es bien difícil. Por tanto, entonces, cuando se traduce a un idioma hay límites. Y ahí es donde el traductor, a veces, como el hermano explicaba, coloca una palabra o una oración, no con el fin de alterar, distorsionar, sino con el fin de aclarar lo que está comunicando. Y eso es lo que ha hecho la Reina Valera, ¿no? La versión Casiodoro de Reina. Eso sí tomas en cuenta, hermano, te vas a nutrir aún más, hermanos. Ya. No es Reina Valera quien añade, sino el Textus Receptus. El Textus Receptus, sí, del cual copió Reina Valera. Exactamente. Sí. Sí. Por tanto, entonces, hermanos, esto nos tiene que ayudar a entender que la Biblia es perfecta y completa, hermanos, ¿ya? Ahora, hay gente que por ahí dice la Biblia tiene 1000 tantos contradicciones, y a veces yo les pregunto, ¿qué entiendes por contradicción? Y no saben qué contestar. Primero hay que aclarar qué es contradicción para afirmar la Biblia se contradice. Pero ese es otro tema, ¿no? Es harina de otro costal. Para ir un poquito saliendo de lo que tenemos hoy preparado, yo quería un poquito abundar en esto. Se dice también, hermano, en el Evangelio de Marcos, que el capítulo 16 solo termina en el verso 8. Y a partir del verso 9 hasta el último verso del capítulo 16 de Marcos, también es una añadidura. Y muchos no saben esto porque no han tenido tal vez la oportunidad de estudiar, y a veces de cosas así comienzan a ser doctrina, ¿no? Como tú decías, nuestra doctrina está basada no en una parte de la Biblia, en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el último libro. ¿Qué nos podrías decir al respecto, hermano? Es cierto, si ustedes van al capítulo 16 de Marcos, algunos manuscritos terminan en el versículo 8 y no está a partir del versículo 9 hasta el 20, no se encuentra. Entonces, esa porción a partir del versículo 9 hasta el final se le llama adición, añadidura, aumento. Y lo cierto es que no hay explicación hasta la fecha. Quizás en estos últimos años, al año, el próximo año, puedan encontrar alguna explicación. Entonces, eso tampoco afecta a nuestra fe, esta adición. Entonces, si nosotros leemos los otros evangelios, así es. Entonces, algún copista añadió, aumentó esa parte. Esa es una explicación. La otra es que realmente Marcos escribió hasta el versículo 20, todo el capítulo 16. Solo que por alguna razón las otras copias no pusieron esa parte. Porque como hemos dicho, los copistas se olvidaban. A veces uno está trabajando y de pronto lo deja así. Los que escriben saben eso. Yo más o menos escribo, no mucho, pero escribo. Entonces, cuando vuelvo de varios meses a continuar lo que había escrito, a veces digo, ¿dónde me he quedado? Porque cuando uno escribe, no siempre escribe todo en secuencia. Uno aumenta aquí, después va aquí, está corrigiendo, y después uno se olvida y dice, ¿dónde me he quedado? Entonces ahora mismo estoy escribiendo, entonces lo que ahora hago es, como en la computadora se puede pintar y después se puede despintar, entonces, ¿dónde me he quedado? Lo pinto. Para saber entonces, ya ahí sé dónde, dónde. Pero en la época no se podía hacer eso.
Entonces, esa es la explicación de esas dos corrientes, se puede decir, respecto a Marcos capítulo 16. Sí, de verdad agradecemos, hermano, todas las explicaciones que das. Yo quiero a la congregación, a los que están mirando, también decirles, estos puntos que acabamos de tocar no se tocan, hermanos. O sea, muchas iglesias dicen, no, está bien todo y punto, y no les dan lugar a un poquito más, profundizar, escudriñar. Solo una última consulta, hermano. Nosotros como cristianos, protestantes, tal vez a algunos no les guste esa palabra, rechazamos los libros que están editados adicionalmente en la versión católica, como Judith, Tobías, Macabeo, Eclesiástico, y a veces, por ejemplo, los católicos preguntan y dicen, tu Biblia es incompleta, porque mi Biblia tiene capítulo 13 de Daniel, mientras que de vos Daniel termina en el 12, tu Biblia es incompleta. ¿Qué contestamos? ¿Por qué nosotros como cristianos rechazamos esos libros que acabo de mencionar, Judith, Tobías, Macabeo, Eclesiástico, Sabiduría? Hasta a veces nos dicen, a ustedes les falta sabiduría, sí, indirectamente, ¿no? Se están refiriendo a su libro de sabiduría. ¿Qué explicación podríamos dar a eso, hermano? Ya. No he traído la Biblia hebraica, pero vamos a decir que esa es la Biblia hebraica, el Antiguo Testamento, pero es Reina Valera. Entonces, el Antiguo Testamento, el Tanaj, o la Biblia hebraica, tiene diferentes divisiones. Los libros no guardan el mismo orden que nosotros tenemos en la Biblia cristiana, pero el número es exactamente igual. Entonces, ustedes saben que el pueblo de Israel fue castigado por no obedecer la palabra de Dios y por desobedecer también. El pueblo de Israel, la monarquía, era un solo reino. Entonces, al final del reino de Salomón, con su hijo Roboam, Israel se divide en dos. El reino del norte, el reino del sur. Entonces obedecen ambos reinos. Entonces el reino del norte es castigado y los asirios lo llevan al cautiverio. Y unos 100 años más tarde, el reino del sur también es castigado y los babilonios lo llevan al cautiverio. Entonces, no todos regresan. Ahora, entre los imperios, gobiernos mundiales de la época, son los asirios, los babilonios, los medos y persas, los griegos, y conocemos hasta los romanos, el imperio romano. Entonces, Dios dice a través del profeta Jeremías que los judíos iban a regresar del cautiverio 70 años después, y regresan ciertamente con Zorobabel, pero no todos regresan. Regresan con Zorobabel, regresan con Esdras, finalmente con Nehemías. Entonces, los judíos se quedan por ahí, los que van al cautiverio. Y pasa el imperio babilonio, pasa el imperio medo-persa, entonces vienen los griegos. Entonces, la cultura griega llega a, ¿cuál sería la palabra? Es una cultura que contagia, que influye a la cultura, a todas las culturas. Entonces, en la época todos quieren aprender griego, así como hoy en día todos quieren aprender inglés, aunque están en contra del imperio, el imperialismo dicen, pero todos quieren hablar inglés. Entonces muchos dicen ok, no saben nada de inglés, pero dice ok. Entonces el griego llega a ser así. Entonces vale la pena leer el primer libro de Macabeos. Como historia, lean el primer libro de Macabeos. Van a entender cómo sufrieron los israelitas en ese periodo intertestamentario. Entre Malaquías y Mateo. Entre Malaquías y Mateo, en ese periodo. Entonces,
los judíos, por la persecución que enfrentan, la familia macabea lucha por los judíos, y muchos judíos escapan a diferentes ciudades, pueblos, naciones. Entonces una gran mayoría escapa al norte de África, a Alejandría. Y en la época el griego está en su auge. Todos quieren aprender griego. Y la gente, los judíos, que escapan a esas ciudades, pueblos, naciones, entonces la familia, los descendientes, la nueva generación ya no sabe hebreo. Todos hablan griego. Así como los aymaras han migrado del campo a la ciudad. La nueva generación ya no habla aymara. Yo soy migrante, no soy citadino. Entonces yo soy la generación que ha migrado a la ciudad de La Paz. Mis hijos, tengo 4 hijos, ninguno de mis hijos habla aymara. Además, cuando en esa época, ¿quién quería que su hijo aprenda aymara? No, pues, eso me ha pasado a mí también. Ninguno de mis hijos habla aymara. Entonces, eso pasó con los israelitas. Entonces, pero sin embargo, querían tener la escritura, querían saber. Entonces, se hace la primera traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. A esa traducción se llama Septuaginta, la versión de los 70, y precisamente es esto. Podríamos mostrar tal vez a la cámara aquí, para que enfoque. Esta es la Septuaginta, ¿no? Vamos a decir, esta era la Biblia hebrea. Y se copia. Y después copian, traducen al griego, se llama Septuaginta. ¿Por qué Septuaginta? Porque dicen que 70 eruditos judíos tradujeron en 70 días. Eso es lo que dicen. Una historia así, fidedigna, al respecto no existe. Entonces la Septuaginta. En esta Septuaginta aparecen los libros llamados apócrifos o espurios. Y nadie sabe hasta la fecha cómo entraron estos libros. En la Septuaginta están 14 libros. En la Biblia católica, que se llaman con los libros deuterocanónicos, son 7, pero aquí son 14. Y nadie explica hasta el día de hoy, porque no se puede explicar, no hay dato alguno, no hay documento alguno, cómo entró de la Biblia hebrea a la Septuaginta estos libros apócrifos, espurios, como llaman. O sea que en la Biblia hebrea no había, pero en la Septuaginta aparece. Tal vez alguien contrabandeó, ¿no? Por decir. No sabemos absolutamente. Nadie puede decir nada hasta el día de hoy. No hay un erudito que sabe eso. Y algunos toman a la Septuaginta como autoridad para decir, es que está aquí. Sí, eso es lo que dicen, pero no está. Los judíos, los israelitas de hoy, no toman la Septuaginta como autoridad. Es la Tanaj, el Antiguo Testamento de ellos. Qué interesante. Entonces la Septuaginta está bien. Ahora es interesante, los primeros cristianos citan textos del Antiguo Testamento y precisamente usan la Septuaginta. ¿Se podría decir que Jesús y los apóstoles usaron la Septuaginta? Conocían, pero no hay ninguna cita en el Nuevo Testamento de los textos apócrifos o espurios. No hay uno en el Nuevo Testamento. Todos son lo que dice el Antiguo Testamento de los judíos, de los hebreos. Entonces, ahora, después termina el imperio griego, entonces se levanta el imperio romano. Entonces, la cultura romana no es tan influyente como la cultura griega, pero ayuda grandemente en la extensión del evangelio, del cristianismo. Entonces, aún en la época del Nuevo Testamento, en la época del apóstol Pablo, estaba el imperio romano. La lengua oficial tenía que ser el latín, pero la lengua que dominaba era el
griego. Por esa razón Pablo escribe en griego. El Nuevo Testamento se escribe en griego, aunque dicen que Mateo fue escrito en arameo, pero no hay un documento alguno que muestre eso, es solamente un dicho. Algunos dicen la versión peshita, ¿no? Arguyen a la peshita. Sí, pero no hay documento que muestre eso. Mientras no muestre eso, entonces afirmamos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. En el griego koiné, el griego común. Entonces, sin embargo, la gente necesita tener la escritura en el latín. Entonces, la primera traducción en latín aparece más o menos por el siglo segundo, tercero, que se llama Vetus Latina. Y finalmente San Jerónimo hace la escritura en latín por el año 400 de nuestra era. Y San Jerónimo toma la Septuaginta y seguramente el hebreo también. Entonces San Jerónimo incluye también los libros llamados apócrifos o espurios. Y lo que escribió San Jerónimo o Jerónimo es la Vulgata Latina, ¿no? La Vulgata Latina. Ajá. Antes de la Vulgata Latina hay otra versión que se llama Vetus Latina. Pero quien hace, digamos, en conocimiento pone la escritura en latín es San Jerónimo, el año 400. Entonces de ahí ya las traducciones vienen posteriores. Entonces nosotros como cristianos aceptamos como historia Primera Macabeos, pero más no a la altura de los libros de la Biblia como inspirados por Dios. No, de ninguna manera. Como Primera Macabeos debemos leer por historia. Y ahí van a entender, comprender cómo los judíos sufrieron, lucharon por su fe. Eso relata Primera Macabeos. Pero decir que eso es inspirado como la Iglesia Católica Romana no viene al punto. No viene al punto. No viene al punto, ¿no? Porque, como hemos visto hace rato, en el tiempo del Señor Jesús, el canon del Antiguo Testamento ya estaba establecido. En Lucas 24:44 nos muestra con claridad. En ese periodo entre Malaquías y Mateo hay un silencio de 400 años. Algo yo tengo entendido es que también no habían profetas, ¿no?, por el cual Dios hablaba su palabra, y por eso el pueblo de Israel tampoco reconoce estos libros, Tobías, Judith, Macabeos, como parte del canon del Antiguo Testamento. Sí, porque como dije porque muchos judíos clásicos piadosos dicen que el canon del Antiguo Testamento se cerró en el tiempo de Esdras, o sea, en los tiempos de Malaquías. Malaquías es en el tiempo de Esdras, Nehemías. Uno de los grandes eruditos del Antiguo Testamento, post cautiverio, es Esdras. Es el maestro de la escritura. Por tanto, nosotros entonces estamos conforme con los 66 libros. Así es, la palabra de Dios. Podríamos decir que el catolicismo romano ha metido su cuchara, y me voy a remitir a un ejemplo así directo para hablar al punto. No sé si me podrían facilitar la Biblia, el lenguaje actual. Yo voy a leer aquí San Juan capítulo 2 y de repente esto puede servir como ejemplo para muchos. Por favor. San Juan capítulo 2. En el capítulo 2 el evangelista Juan está narrando que Jesús participa con sus discípulos en una boda en Caná. Y el verso 1 al 3 dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. El autor dice madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y el 3 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y el verso 4, permítame leer. El 4 dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La Reina Valera traduce: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora yo quisiera que prestemos atención a esta traducción. Esta es la traducción lenguaje actual, y este ejemplo que estoy dando nos va a hacer entender por qué debemos leer otras versiones para comparar con la versión Reina Valera. Y en el capítulo 2 de esta traducción, en el verso 4, dice: Jesús les respondió, está contestando a María, Jesús les respondió: madre.
No es asunto nuestro, aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Ahora, aquí voy a agarrar lo siguiente, voy a hacer así. En la versión Reina Valera, yo también amo, es una joya esta versión, es muy buena, pero eso no anula que desprecie otras versiones. Lo leo para cotejar, haciendo comparaciones. Aquí Jesús a María le dice mujer, pero aquí en esta versión a Jesús le hacen decir mamá. Y sabemos nosotros que Jesús nunca le dijo a María mamá, siempre le dijo mujer. Yo quiero apelar a tu conocimiento, hermano. ¿A qué se debe esto? De repente una pequeña explicación nos podrías detallar. ¿Cuál es el motivo? ¿Han metido los católicos romanos su cuchara aquí en las traducciones? No sabría decir, no tengo respuesta. Habría que conocer quiénes son los traductores, los participantes, haber estado allí, preguntar a ellos. Yo no. Pero lo que yo hago, lo que me ha ayudado hasta el día de hoy, seguramente los que tienen mi edad, para ellos será bastante difícil. Pero para los jóvenes, lo que yo hago actualmente, el trabajo que estoy haciendo y cualquier otro trabajo que hago y cualquier estudio bíblico que yo hago, es la Reina Valera 60. Tengo el Nuevo Testamento en griego, el interlineal. Tengo un léxico concordancia, y cuando voy al Antiguo Testamento voy al hebreo, leo un poco de hebreo, y al léxico. No hay en castellano, bastante desarrollado, hay en inglés. Entonces lo que estoy diciendo es que si nosotros queremos tener conocimiento, comprender, conocer la Escritura lo más cercano al mensaje del escritor, entonces debemos conocer la lengua bíblica. Pero lo que yo hago, lo que me ha ayudado hasta el día de hoy, seguramente los que tienen mi edad, para ellos será bastante difícil. Pero para los jóvenes, lo que yo hago actualmente, el trabajo que estoy haciendo y cualquier otro trabajo que hago y cualquier estudio bíblico que yo hago, es la Reina Valera 60. Tengo el Nuevo Testamento en griego, el interlineal. Tengo un léxico concordancia, y cuando voy al Antiguo Testamento voy al hebreo, leo un poco de hebreo, y al léxico. No hay en castellano, bastante desarrollado, hay en inglés. Entonces lo que estoy diciendo es que si nosotros queremos tener conocimiento, comprender, conocer la Escritura lo más cercano al mensaje del escritor, entonces debemos conocer la lengua bíblica. Jóvenes, conozcan el griego, estudien. Hoy en día es fácil, entras al internet y buscas y eliges el texto que quieras. Hasta hay, digamos, con fonética, con la pronunciación. También el hebreo. Entonces eso ayuda grandemente. Hoy en día casi yo no necesito versiones, otras versiones. Yo debo tener unas 30 versiones de la Biblia. Entonces, pero casi no utilizo, de vez en cuando, porque yo utilizo la Reina Valera, si es Nuevo Testamento, el griego. Si es el Antiguo Testamento, el hebreo. Ahora, en el Antiguo Testamento he visto, hay interlineal también, y te ayuda grandemente. Entonces, para evitarse de dificultades, ¿por qué madre? ¿Por qué mujer? Entonces hay que ir al original. Y en el original dice mujer. Entonces no importa las otras versiones, los otros editores, las otras versiones, lo que digan. Lo que nos importa es lo que dice la Escritura. ¿Y qué nos ayuda? Conocer griego, conocer hebreo. Entonces mi consejo es para los jóvenes. Y sería
sería bueno leer también las otras versiones, esto como un consejo particular, para ver en qué punto están metiendo la pata, ¿no? Así es. Nosotros lo que hacemos aquí en la congregación es eso, ¿no? Leemos Reina Valera, leemos Biblia al día, lenguaje actual, NTV, NBI. No lo hacemos para depender, lo hacemos para ver hasta qué punto se apegan a lo que es la versión Reina Valera 60. En ese sentido, sí es bueno leer otras versiones. Ahora, entendemos, el hermano ya está muy adelantado que nosotros, ¿no? Miren, nos lleva casi 40 años de la fe cristiana. Nosotros recién estamos empezando, entonces un poquito, déjenos nomás leer. Sí, vale la pena. Vamos a estudiar hebreo, griego, ya la Biblia vamos a ver a colores ya. Porque cuando tú estudias el idioma bíblico, ya lo ves a colores, ¿ya? Yo hacía ese ejemplo porque últimamente se escucha que las sociedades bíblicas están invitando a curas, a sacerdotes católicos, para participar de la traducción y se sientan en una mesa junto con evangélicos protestantes. Entonces ahí es donde hacen pulseta y ellos a veces ganan más y de repente dicen, este texto se va a traducir como nosotros queremos. Y eso está sucediendo. Por eso, hermanos, la Reina Valera es una gran herramienta que Dios ha dejado que exista. ¿Cuántos años, hermano? ¿1960 para adelante? Son varios años. Varios, ¿no? Sí. Casi más de 50 años, en la cual Dios está permitiendo que su palabra a través de esta versión se conozca. Animamos nosotros a los jóvenes, ¿no? Aquí a los hermanos, a las hermanas, a que puedan cotejar paralelamente una versión con otra, y mucho mejor, como el hermano decía, entras al internet, ahora ya hay original. Te dice, en griego esta palabra es esto, su pronunciación es así. Hasta te ayuda a pronunciar. Entonces ya estás en una ventaja muy grande en comparación a los primeros cristianos, ¿no? Que no había esto, ¿no? Si el cristiano del primer siglo nos viera a nosotros con tantos recursos y viera a otros que no estudian, tal vez nos dirían, están flojeando ustedes, porque en nuestro tiempo no había eso. Con lo que teníamos, nosotros teníamos que batirnos. Un consejo final, hermano. ¿Por qué tendría que el cristiano hoy estudiar la Biblia? El cristiano moderno hoy no le gusta estudiar la Biblia. Le gusta sueños, experiencias místicas, pero ¿por qué como cristiano tiene que estudiar la Biblia? 1 Corintios, el capítulo 14. Ese pasaje no responde exactamente lo que pregunta el pastor, pero de alguna manera nos va a ayudar. Está hablando de los profetas, de las profecías. Hoy en día en las iglesias los profetas son los que manejan al pastor y a la iglesia. Entonces, hasta declaran advertencias, hasta lanzan maldiciones. Y no es así. Miremos lo que dice la Escritura. El capítulo 14, versículo 29. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Esa es la palabra del profeta. Hoy en día se levanta, cuenta su sueño, he ido al infierno, he ido al cielo, he sacado fotografía. Esas cosas yo veo en el internet. No es aceptar a ciegas, sino dice la iglesia debe juzgar, examinar si ciertamente es así. Poner a prueba, ¿no? Poner a prueba. ¿Cómo vamos a nosotros poner a prueba si no estudiamos la Escritura? Entonces, si viene algún profeta, y aún lo que yo estoy diciendo, tienen que examinar a la luz de la Escritura. No acepten lo que dice Cleto Pérez así nomás. Hay que poner a prueba. Juzgar. Hay que juzgar, examinar. Entonces, si no conoces la Escritura, ¿cómo vas a examinar? ¿Cómo vamos a examinar? Si el hermano que es amante de los sueños, visiones, porque sigamos adelante con este pasaje, dice, versículo 30, si a alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y sean exhortados. 32, toma en cuenta, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El profeta, es decir, tiene que tener dominio propio.
Tiene que controlarse. No puede lanzar así su profecía. ¿Y cómo se va a controlar si no conoce la Escritura? Tiene que estudiar. O sea, el cristiano tiene que conocer la Biblia para que no le engañen, Así es. ¿no? Ese es el punto. Ahora el versículo 37 de este mismo capítulo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Señor. Es decir, el profeta, el predicador, el apóstol, porque ahora hay muchos apóstoles. Hasta apóstolas hay. Apóstolas hay ahora. Increíble. Dice, tiene que estar sujeto a la palabra, está bajo la palabra, no por encima de la palabra. Ni fuera de la palabra. Ni fuera de la palabra. Entonces, tanto el ministro del Evangelio y los creyentes de la iglesia deben conocer la Escritura. Debemos conocer. Es nuestra tarea mientras estamos aquí en la tierra. Es una de las tareas. Responsabilidad, ¿no? Edificarnos. Edificarnos. Hacía esta pregunta porque hoy en día, hermano Cleto, y para los que están aquí, de repente a la iglesia no le gusta estudiar la Biblia, más le gusta pasar el tiempo bailando, danzando. No estamos en contra de la alabanza, pero creemos que la alabanza tiene parámetros bíblicos, no es como uno quiere, sino como Dios en su palabra lo ha establecido. El primer motivo entonces es que el cristiano debe estudiar para no ser engañado. Quiero complementar con otro motivo más. Si no estudiamos la Biblia, ¿cómo vamos a conocer a nuestro Salvador Cristo Jesús? Ya que la misma escritura en San Juan 5:39 dice, las escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo. O sea que si tú dices soy cristiano y no estudias la Biblia, tú no conoces al Jesús de la Biblia, tú conocerás otro Jesús. Para terminar, quiero, hermano, agradecerte. De repente un pequeño consejo para los jóvenes. Hoy, como tú decías, duermen con celular, se levantan con celular. Lindo sería que duerman con la Biblia y lean, y al levantarse lo vuelvan a leer. La iglesia cambiaría. Digo esto porque los jóvenes son los que van a llevar de aquí unos años el Evangelio. Un consejo a ellos. Yo siempre he dicho, y seguiría diciendo, si cada uno de nosotros ocupáramos solamente 10 minutos para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, unos 5 minutos o 10 minutos para leer la Biblia, 5 minutos para orar cada día, seríamos diferentes. Pero no lo hacemos. Es así como un atleta. Para ser vencedor, ¿qué hay que hacer? Sí, pero hablando de un atleta, el atleta para ser vencedor, ¿qué tiene que hacer? Correr. Tiene que practicar, entrenar todos los días. Practicar. Como digo, este término popular también, hay que sacarse la mugre. El deportista, el atleta se saca la mugre. Para batir el récord, para correr en sus entrenamientos es con su cronómetro. Se ha alcanzado, ha ganado un segundo. ¿Cuánto vale para el atleta? Oh. Y nosotros, si un atleta se ocupa así, ¿cuánto más nosotros? Porque de lo que hacemos depende, después de conocer al Señor, lo que hacemos depende de nuestra eternidad y de los demás. ¿Cómo nos presentaremos ante el Señor? Yo digo en mis oraciones al Señor, Señor, quiero estar en tu reino y voy a estar, aunque sea de la puertita y detrás de la puerta, pero quiero estar ahí. Ayúdame, Señor. Amén. 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 Quiero terminar leyendo el Salmo 119 en su verso 130. Salmo 119, 130 dice, escrito está, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En esta parte final, con este verso, lo que quiero decir es que
están mirando muchos pastores, evangelistas, maestros de la Biblia. La palabra del Señor dice: la exposición de este libro, de este hermoso libro divino, sagrado, la Biblia, los 66 libros, trae a la congregación luz. Si tú eres maestro, pastor, predica la Biblia, lo que está escrito. Eso va a traer al corazón de los hermanos luz. Si no se predica la Biblia, lo único que en ese lugar va a haber tinieblas, y tinieblas es símbolo de pecado, de ignorancia. Con esto, yo en la parte final quiero agradecer a Dios, hermano, por tu vida, y quiero animarte a que sigas adelante. De verdad me estimula mucho saber que los años que tú has hecho la vida de fe, me estimula a mí a seguir continuando. Y también nosotros como congregación alentamos al hermano, ¿no ve, hermanitos? Que siga adelante, que siga estudiando, que siga, como dice, sacándose la mugre en las cosas del Señor. Como cristiano, ¿a quién tienes que agradar? A Dios. ¿Y cómo vas a agradar? Conociendo su voluntad a través de su palabra escrita. ¿Cuál es esa? La Biblia. Dios te quiere dar una casa, que te lo va a pagar si debes en el banco. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo es muy peligroso. Predicador que no advierte al pueblo del peligro, tal vez Cristo no lo llamó. La Biblia nos manda a contender por la fe. En defensa de la fe.